bien, hoy quiero hablar de Jesús, nuestro Rey eterno. En las últimas semanas me he centrado en diferentes aspectos de Jesús. Hablamos de Él como profeta y creo que es un momento muy informativo para entender que Jesús, como profeta de Dios, trajo una verdad que a veces era difícil de escuchar, pero esa verdad es la que nos hace libres. Hablamos de Él como sacerdote y Jesús como sacerdote nos da acceso a Dios. Él nos limpia delante de Dios para que podamos venir con valentía a su presencia, y así ese primer par de mensajes como realmente desafiantes, luego realmente alentadores, espero, y luego este mensaje hablando de Jesús como Rey. Espero que sea emocionante para ustedes, me divierto pensando en esto. Jesús es nuestro Rey eterno. Dios nunca quiso que su pueblo tuviera otro rey humano que no fuera Jesús, pero si nos remontamos al principio de la Biblia, y Dios no dio originalmente un rey. No fue hasta más tarde que la gente quería tener un rey, y Dios, ese no era su plan. ¿Por qué? Porque cuando pones a un humano en completo control y le das a un ser humano todo el poder, bueno, tiende a no ir bien. Hay una vieja cita de Lord Acton al final del día, dijo: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y fue lo que los reyes usualmente tenían a lo largo de la historia, poder absoluto gobernante. Y es por eso que cuando te remontas a través de la historia, encontrarás algunos buenos reyes, reyes como el rey Josías fue un buen rey, pero luego hay un montón de reyes realmente malos que abusaron de su poder. Y ahora hemos visto a lo largo de la historia que muchos países que tenían una monarquía, reyes o reinas, como que se deshacieron de eso y se fueron a democracias o monarquías constitucionales. Y si todavía tienen un rey, esa persona es por lo general solo una figura de la que se escribe en los tabloides. Lo que aprendemos en las escrituras es que la realeza solo funciona cuando es justa. La realeza solo funciona con rectitud, y sin rectitud solo consigues problemas. Solo pregúntale al príncipe Harry y Meghan, ellos entienden. Tenía muchas cosas buenas a su favor. Primero de Samuel, capítulo 8. Quiero hablar de cuando el rey entró en escena por primera vez. Por eso se reunieron todos los jefes de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor, pero el Señor dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente cómo el rey los tratará. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente, que estaba pidiendo un rey. Así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería, y para que abran paso al carro real. Los hará comandantes de miles y de 50, y los pondrá a arar y a cosechar, y a fabricar armamentos y pertrechos para sus carros de guerra. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Supongo que los perfumes eran una cosa. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Además, les exigirá a ustedes 1/10 parte de sus cosechas, como impuestos, y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Incluso les quitará sus criados y criadas, así como sus mejores jóvenes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá 1/10 parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no hizo caso a Samuel, sino que dijo: de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Uno tiene problemas cuando quiere ser como la gente impía que lo rodea. Y entonces Dios les advirtió: ustedes no quieren un rey. Él les va a cobrar impuestos, se va a llevar a sus hijos a la guerra, se va a llevar a sus hijas, lo mejor de sus rebaños y sus viñedos, les va a cobrar impuestos. Y entonces ustedes van a decir: por favor, denos un respiro, estamos cansados de todos estos impuestos, estamos cansados de que nuestros hijos se vayan a pelear batallas innecesarias. Y el rey no te va a dar ningún alivio, y vas a clamar a Dios por alivio, y Él va a decir: te lo dije. Y aún así, a pesar de esa advertencia, el pueblo no quiso escuchar. Ellos decían: queremos un rey, queremos un rey. Así que Dios dijo: está bien. No digan que no les advertí. Así que consiguieron a Saúl, el primer rey, muy defectuoso. Saúl era de la tribu de Benjamín, elegido por Dios y ungido por Samuel. Aunque no quería en verdad tomar el poder, era simpático, físicamente impresionante, sobresalía por encima de los demás israelitas. Tenía carisma. Demostró valor y destreza militar, llevando a los israelitas a victorias militares. Pero era un hombre profundamente imperfecto que desobedeció al Señor.
Trágicamente, uno de los puntos de inflexión en su gobierno fue que hizo sacrificios no autorizados en Gilgal en lugar de esperar a Samuel. ¿Cuántos saben que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones? Este es un ejemplo de esto. En 1 Samuel 13 dice: te has portado como un necio, respondió Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, ¿te das cuenta? Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón. Así que en Saúl vemos los ecos del primer hombre, Adán, que tenía todas las promesas del mundo y todo el acceso a Dios y tantas buenas oportunidades, pero malgastó estas promesas y las bendiciones de Dios porque desobedeció a Dios. Eso es lo que hizo Saúl cuando hizo ese sacrificio. Suena como una buena idea hacer un sacrificio a Dios, solo que como rey a Saúl no se le permitió hacer sacrificios a Dios. Debía esperar a que apareciera el profeta Samuel para hacer el sacrificio. Tomó el asunto en sus propias manos. Ese es el pasaje en el que Samuel le dice a Saúl: Dios quiere más obediencia que sacrificios. Bueno, todo fue cuesta abajo a partir de ahí. Desobedeció a Dios y no destruyó completamente a los amalecitas como Dios le ordenó, así que cayó bajo el juicio divino. Dios envió un espíritu para atormentarlo. Se volvió paranoico y celoso de David e intentó matarlo. Tomó decisiones de liderazgo muy precipitadas y consultó a un medio psíquico para tratar de comunicarse con los muertos. Que si eres nuevo en el cristianismo, no hacemos eso. Nada de hablar con mediums, ni tablas de Ouija, ni cartas de tarot, ni cartas de astrología. Todo eso es magia vudú, cosas de brujería que no hacemos. Eventualmente fue herido en batalla contra los filisteos y tenía miedo de ser capturado, así que se quitó la vida y cayó sobre su espada. Sus hijos murieron a su lado y su cuerpo fue profanado por los enemigos de Dios. Murió trágicamente como un perdedor porque desobedeció a Dios. Un perdedor total. Fue el ejemplo de la realeza sin justicia. Y en su reinado el pueblo obtuvo exactamente lo que pidió: un gobernante humano defectuoso. Así que quiero darles una pequeña y rápida lección de liderazgo de la vida de Saúl. Y es para todos los cristianos, pero quiero enfatizarlo, especialmente a los hombres, porque estamos tratando de criarlos para que sean líderes fuertes y exitosos. ¿Está bien? Aquí está la lección de liderazgo y la advertencia para tomar de la vida de Saúl. No subestimes el peligro de la desobediencia. No subestimes el peligro de la desobediencia. Saúl desobedeció a Dios una y otra vez y por eso perdió su trono, perdió su vida, perdió su familia y perdió su legado. Cuanto más desobedezcas los mandamientos de Dios, más te arriesgas a arruinar tu vida y te pierdes lo mejor de Dios. Así que si no quieres que otro herede tu honor o tu bendición, no pierdas tu herencia por desobediencia, porque tienes en qué pensar. Su familia depende de ustedes. Y si para todos los cristianos tienen demasiado en riesgo para estar desobedeciendo a Dios una y otra vez. Así que mirado a Saúl es nuestra advertencia de lo que no se debe hacer y un gran ejemplo de obtener lo que pediste. Y después de Saúl el pueblo tuvo a David. David es el rey mejor pero con defectos. Mejor pero aún imperfecto. David era un rey muy conocido, considerado el mejor rey de Israel. Es por eso que tiene su propio show en Amazon Prime. Es muy bueno. Está en número 1 ahorita. La gente me pregunta: ¿has visto esta serie? ¿Te gusta? Me gusta la mayoría de los programas y películas de la Biblia, para ser honesto. Y tengo un estándar bastante bajo. Es que la verdad no espero mucho. No me gusta si tratan de cambiar algo que es teológicamente importante con una agenda. Eso realmente me molesta. Pero por lo demás, no me importa si no es perfectamente exacto, porque no estoy tratando de aprender la palabra de Dios de un programa de televisión. Lo veo para entretenerme, ¿no? Si veo una película sobre Jesús o sobre algún personaje de la Biblia, la miro más a través de la lente de: oh, eso está bien. Realmente nunca pensé en esto de esa manera o imaginé cómo podría haber sido. No es la palabra de Dios, pero puede ayudarme a apreciar más la palabra de Dios. Así que estoy bastante tranquilo al respecto. Y esto no es una aprobación oficial, por cierto. Si no quieres verlo, está bien. David era el hijo menor de Isaí de la tribu de Judá. Y en él Dios encontró un hombre conforme a su corazón.
Escribió muchos de los salmos, algunos de los cuales, mientras probablemente estaba pastoreando ovejas y aprendiendo a cuidar de las ovejas, estaba siendo entrenado para cuidar del pueblo de Dios. Ganó batallas militares aún mayores que las de su predecesor y unió el reino. Dios le quitó el trono a Saúl y se lo dio a David y prometió salvar a la humanidad a través del linaje de David. En 2 Samuel 7, Dios dice esto. Además, el Señor declara, hablando a David: el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre. Y afirmaré su trono real para siempre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Así que en esto Dios está hablando proféticamente a Salomón, que vendría y construiría el templo, pero también estaba aludiendo proféticamente a Jesús, que vendría a través del linaje de David, y su trono está asegurado para siempre. Saúl perdió su trono, pero a David se le prometió que no lo haría. Ahora bien, David también falló un poco, ¿no? Quiero decir, si has visto el programa de televisión, estoy bromeando. David tuvo fracasos grandes, cometió adulterio con Betsabé, una mujer casada, y luego mató a su marido. Lo mandó a ser asesinado. El combo de adulterio, asesinato es bastante serio. Quiero decir, tenemos algunas personas bastante desordenadas en esta iglesia, pero no tenemos demasiados combos de adulterio, asesinato en la iglesia. Si lo tienes, Dios te bendiga. Ven en paz y serás perdonado. Pero David hizo algunos errores enormes, y aún así no perdió la bendición de Dios porque se arrepintió del pecado. Y confió en Dios para la salvación. Así que David, él cometió errores, es decir, hizo un censo de su propio ejército, lo cual estuvo mal porque Dios le dijo que no lo hiciera. Suena como que sería una buena idea contar a tus soldados y calcular la fuerza de tu ejército, pero Dios dijo específicamente que no hiciera eso. Probablemente porque no quería que David tuviera una falsa sensación de seguridad en sus propios números humanos, sino que quería que confiara en Dios para la victoria. David lo hizo de todos modos. Contó, hizo un censo, y Dios envió una plaga que mató a 70,000 personas en la nación. Así que fue mucho mejor rey que Saúl. Fue como otro nivel de rey. Y David está en el cielo, entiendan eso. Veremos a David en el cielo algún día. ¿Será tan increíble? Fue salvado por la fe, no por ser perfecto. Así que su liderazgo fue uno de tragedia y triunfo. Y obtenemos una lección diferente de liderazgo de su gobierno. Aquí está la lección de liderazgo que quiero darte, que te animará de la vida de David. No subestimes el poder de Dios para usar personas imperfectas para un propósito divino. No importa lo manchado que sea tu pasado, o lo que hayas hecho, o los errores que hayas cometido, o la gente a la que hayas hecho daño. Aún así, Dios aún puede usarte para su propósito si te arrepientes de tu pecado y confías en el Señor. Dios puede perdonarte y puede redimirte, incluso tus errores pasados, que es lo que hizo por David, porque David se arrepintió del pecado. Hemos recibido un rey perfecto en Jesús, y Jesús vino del linaje de Salomón, que era el hijo de David y Betsabé. Hubo este escándalo entre David y Betsabé, pero Dios los redimió después de que se arrepintieron, y de ese escándalo recibimos a nuestro Salvador, Jesús. Hay aliento allí para ti, que no importa por lo que hayas pasado, Dios aún puede usarte. Así que ahora vamos a Jesús. Ese es el rey que debíamos tener todo el tiempo, ¿no es así? Es el rey de todos los reyes. ¿Estás agradecido por Jesús? Quiero enfatizar su realeza hoy. Sabemos que es rey, pero no siempre pensamos en él en toda su gloria como rey. ¿Por qué? Bueno, porque leemos en los evangelios sobre su primera venida a la tierra y su ministerio como siervo sufriente, como humilde sanador y alimentador de los hambrientos.
Vemos programas de televisión y películas sobre Jesús y cómo se representa humilde, sufriente, muriendo en la cruz, caminando entre nosotros, no rico, no viniendo con poder, sino con gracia. Y estamos muy agradecidos por su tiempo en la tierra y por lo que logró en la cruz y a través de su resurrección, pero todavía no hemos visto plenamente a Jesús como Rey. Cuando vino la primera vez, vimos su compasión y su misericordia y su amor, y todavía era fuerte y dijo las cosas como eran como profeta, y nos dio acceso a la presencia de Dios y nos limpió como sacerdote derramando su sangre. Pero Él es el Rey y siempre ha sido el Rey. El pueblo lo reconoció como tal en Lucas 19. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Esto sucedió cuando Jesús entró en Jerusalén montado en un burro antes de la Pascua, y el pueblo lo reconoció proféticamente como el Mesías, que era el Rey. El Rey prometido, a pesar de que esto era un poco irónico, algo triste, porque sería crucificado, lo que dejó a la gente muy confundida. Así que todavía experimentar a Jesús como Rey, como lo haremos en el futuro, reinando con absoluto poder y autoridad. Pero quiero que lo conozcamos como Rey ahora, para que estemos listos para conocerlo cuando venga. ¿Te parece bien? Así que hay algunas implicaciones prácticas para nuestras vidas, porque sabemos que Jesús es el Rey, y basándome en lo que leemos en las Escrituras sobre Él, voy a enfatizar 4 cosas para ti. Primero, el Rey solo salva a sus súbditos. Jesús es el amigo de los pecadores, pero aceptar a Jesús como tu amigo no te salvará. En Romanos 10:9 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ser Señor es como suena. Él es el maestro, Él es el comandante en jefe, Él es el general del ejército, Él es el Rey, Él está en control, Él tiene autoridad. Y realmente llegar a ser un cristiano no es solo encontrar una fe que te ayude en tiempos difíciles, aunque lo hará. No es solo descubrir principios que te llevaran a una vida mejor, aunque los principios de Dios lo harán. Convertirse en cristiano es recibir a Jesús como Rey, como Señor, y someterse a su gobierno, y es esa sumisión lo que nos salva del pecado, de la muerte y del infierno. Así que la primera vez que Jesús vino, no para juzgar, dijo, sino para salvar. Pero hay un día de ajuste de cuentas que viene, cuando nadie se atreva a cuestionar su autoridad. Hasta ahora la gente se burla de Él y no lo reconocen como el Rey. Pero hay un día que viene cuando cada ateo y cada musulmán y cada élite social y cada pagano y cada budista y cada hindú y cada líder político y cada actor en Hollywood y cada persona en la izquierda y derecha, conservador y cada ángel y cada demonio se inclinarán ante el Rey Jesús. Esto dice en Filipenses 2. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda rodilla se doblará. Así que es solo cuestión de cómo te inclinas y por qué te inclinas y qué recibes cuando te inclinas. ¿Te inclinarás ante Él como el Rey que te salva o te inclinarás ante Él como el Rey que te condena? Él es el Rey de cualquier manera, pero la salvación es solo para sus súbditos. Mateo 7 dice que la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. La puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Así que si quieres salvarte del infierno, que todo el mundo debería, es un lugar real, es terrible, es un lugar de tormento y castigo eterno. La única manera de salvarse del infierno es a través de la sumisión a Jesús, o es su camino, o es la carretera, como dijeron los profetas AC/DC. ¿Su camino o la carretera? ¿Has oído hablar de esos profetas? Bien, esto es lo segundo. Como Rey, el Rey merece nuestro tributo, merece nuestro tributo. Estamos muy familiarizados con el pago de impuestos al gobierno y no tenemos elección. Tenemos que hacerlo, nos guste o no, estén gobernando bien o no. Pero, ¿qué significa rendir tributo a nuestro Rey? Tributo, su definición sería algo dado o aportado voluntariamente como debido o merecido. Tributo podría ser algo material o verbal que indica lo valioso o virtud o efectividad del que se trata.
o es un pago a un gobernante? ¿En señal de sumisión o como precio de protección? Y Jesús merece nuestro tributo basándonos en la definición de lo que es. Es digno, se lo merece. Es nuestro gobernante si le rendimos tributo en reconocimiento de lo que ha hecho. Ha estado sucediendo desde que nació. Cuando nació, leímos que los magos llegaron a Belén siguiendo la estrella y que buscaban al rey de los judíos. En Mateo 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Y no vinieron solo como espectadores a verlo, vinieron como adoradores rindiéndole tributo. ¿Qué significa eso? Trajeron tributo, trajeron regalos monetarios de valor, oro y incienso y mirra, y se inclinaron y lo adoraron. Lo adoraban como los pentecostales. ¿Entiendes lo que digo? No como los presbiterianos, se inclinaron. Quiero decir, eran demostrativos. De acuerdo. No estamos listos para las bromas presbiterianas. Así que debemos adorarlo regularmente porque Jesús nos salva y es digno de nuestro tributo. No lo adoramos solo porque nos parece bien, sino porque es digno de honra. Debemos diezmar y traer regalos monetarios como hicieron los reyes magos. ¿Por qué? Porque honra al rey y el rey honra a sus súbditos que lo honran. Quiero que entiendan este punto. No estoy enseñando todo un sermón sobre esto ahora, pero cuando dan diezmos y ofrendas, no están pagando impuestos a su iglesia. Estás pagando tributo a tu rey a través de tu iglesia local. El rey lo espera. Lo honra cuando le pagamos tributo y él honra a aquellos que lo honran. Ok, entonces hay un poco de ánimo ahí. Y luego, porque Él es rey, esta es la tercera cosa: el rey demanda nuestra sumisión. Este es el punto que realmente quiero enfatizar. Es probablemente la parte más desafiante del sermón. ¿Exige nuestra sumisión? Guay, todos hemos crecido en un sistema bastante democratizado, así que estamos acostumbrados a tener independencia y a veces eso puede causar resistencia a la autoridad en nuestras vidas. A ver, ¿quién se relaciona con eso? Así como, no me digas lo que tengo que hacer. Alguien conoce muy bien esto. ¿Sabes lo que quiero decir? Todos hemos pasado por eso. No me digas qué hacer. Tomaré mis propias decisiones. Así que el sistema de Dios para enseñarnos a someternos a la autoridad comienza con infancia y enseñar a los niños a obedecer a sus padres. Es uno de los 10 mandamientos. Hijos, obedece a tus padres. Y viviréis una larga vida, os irá bien en la tierra. Hay una bendición prometida a través de la obediencia. Es cuando los niños se someten a sus padres que aprenden a obedecer a la autoridad y ser bendecidos por la autoridad, para que cuando salgan al mundo como adultos puedan someterse a la autoridad espiritual de Dios y a las autoridades gobernantes y ser bendecidos. Es mucho más fácil aprender esta lección bajo el amor de tus padres en un hogar amoroso que en el mundo afuera, donde las consecuencias de la desobediencia y la rebelión son muchas veces mucho más severas. Es tan importante que los padres eduquen a sus hijos cuando son pequeños, y si tienes hijos pequeños, escúchame, para disciplinarlos si lo necesitan. Porque es mucho más fácil de aprender de un poco de incomodidad temporal o dolor de un padre amoroso que aprender de una sentencia de cárcel o un delito grave o la muerte, aprendiendo estas lecciones en el mundo. Una vez que creces y dejas la autoridad de tus padres, es mucho más difícil aprender a someterse a la autoridad. Como joven adulto, tienes muchas más opciones y mucho más poder. Cuando llegas a la edad adulta, tienes más libertad. Si no te gusta tu autoridad como adulto, puedes dejarla. Puedes abandonar la clase de ese profesor, ir a otra escuela. Puedes dejar tu trabajo, irte a otro. Si no te gusta tu pastor, vete a otra iglesia. Si no te gustan tus líderes políticos, vota a otros, múdate a otro estado, lo que sea. Puedes dejar la autoridad cuando no quieres someterte. Pero con el Rey Jesús, Él requiere sumisión, nos gusten o no sus reglas. Escúchame en eso. Y no podemos escapar de su autoridad. En Mateo 28, 18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él les estaba diciendo: esto no es una democracia. Ustedes no tienen voto. Y como cristianos tenemos autoridad espiritual, pero solo si estamos bajo su autoridad. Ahora, hay beneficios al estar bajo la cobertura de su autoridad. Estar bajo su autoridad nos protege de los planes del enemigo. Hay protección bajo la autoridad. Es por eso que cuando el diablo quería,
a acosar a Job, tuvo que ir a Dios y pedir permiso. Porque el diablo estaba bajo o mejor dicho, Job estaba bajo la protección de la autoridad de Dios. El diablo tuvo que obtener un permiso especial para meterse con Job. Aprendemos de la vida de Saúl que cristianos podemos perder la bendición de Dios en nuestra vida. Podemos salir de la protección del Señor si escogemos continuar caminando en pecado y en desobediencia. Cuando continuamos en pecado, perdemos esa cobertura de bendición y protección. Así que quiero que entiendas esto, que la justicia y el hacer lo que es correcto por sumisión a Dios es un lugar de refugio. La justicia trae refugio. Estoy pensando como cuando fui desplegado a una zona de guerra. Había amenazas hostiles a nuestro alrededor en la ciudad y la comunidad local, pero teníamos una base de operaciones donde había muros y alambre de púas y guardias armados y torres de vigilancia y radares y sistemas de detección temprana y búnkeres donde escondernos. Seguía habiendo amenazas, pero esa base era un lugar de refugio. Allí había seguridad. Y cuando eliges hacer lo que es correcto y obedecer a Dios por sumisión a Dios, encuentras protección y cobertura de las amenazas del enemigo. La rectitud te mantiene fuera de problemas. La rectitud te protege del peligro. La obediencia lleva a mucha más libertad. Y ves, lo que estoy tratando de decirte es como nadie te puede chantajear si no tienes esqueletos en tu closet. No tienes que tener miedo cuando la policía llame a tu puerta si no has quebrado la ley. No tienes que preocuparte por amenazas y escándalos si has hecho lo correcto. La rectitud trae refugio. La sumisión a su gobierno, además, trae bendición en nuestras vidas. Trae bendición cuando le obedecemos. Sé que tenemos muchos padres jóvenes en la iglesia. Muchos de ustedes tienen hijos jóvenes. A veces les dices a tus hijos que hagan algo y ellos te hacen una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Por qué? ¿Ustedes tienen hijos como la mía? Supongo que llevamos cientos de años haciendo lo mismo. ¿Por qué? Y como padre tienes una respuesta bastante simple, ¿no? Es una de las respuestas que das a veces dependiendo de lo paciente que te sientas. Porque yo lo digo y tienes razón al decirlo. Porque eso es todo lo que hace falta. Porque lo digo yo. Y también es cierto con Jesús. Si todo lo que nos dijo fue qué hacer, eso es suficiente. Deberíamos hacerlo porque Él lo dijo. Pero piensen en esto, padres, cuando sus hijos saben escuchar y son obedientes y hacen lo correcto porque ustedes los aman, ¿no quieren bendecirlos? Es más fácil bendecirlos. Sé honesto, ¿no es así? Y es verdad con Jesús. Él nos bendice por la obediencia. Dios dice, Deuteronomio 28, si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Ahora, no me malinterpreten. Somos salvos por la gracia de Dios y ninguno de nosotros es perfecto, ¿verdad? Así que si eres cristiano, vas a ser salvado por la gracia y de muchas maneras, de las más importantes, seguirás siendo bendecido por Dios. Aunque a veces lo desobedezcas, no deberías arrepentirte, hacer lo correcto, pero aún así vas a ser bendecido. La mayor bendición es que somos rescatados del infierno, esa es una buena. Vamos al cielo por la eternidad. Tenemos el Espíritu Santo, grandes bendiciones, pero no obtenemos todas las bendiciones de Dios a menos que caminemos en obediencia. Si Jesús es tu rey, entonces la obediencia no es opcional. Es importante que aprendamos a obedecerle en todos los aspectos de nuestra vida, ¿de acuerdo? En todos los aspectos, en tus relaciones. Necesitamos obedecer a Jesús en nuestras relaciones. Su palabra nos da guía para las relaciones. Románticamente, esa es probablemente una de las que más preocupan a la gente. Dios tiene un orden de operaciones. Él dice, románticamente se casan, luego se van a vivir juntos y luego disfrutan del sexo juntos como marido y mujer casados. Y si lo haces a la manera de Dios, hazlo. Si lo haces a la manera de Dios. Este es el servicio inmaduro, gracias por apoyarme. Serás bendecido, ¿de acuerdo? Ahora hay mucha gente en la iglesia, empezaron a venir a la iglesia y luego aprendieron en la iglesia que no debían hacerlo fuera de orden. Ya estaban viviendo juntos, durmiendo juntos y dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, aprendes rápido, queremos que lo hagas bien. Si has hecho las cosas fuera de orden, tienes que hacer las cosas bien. Tienes que arreglar tu relación. Y no digo esto para condenarte o hacerte sentir culpable. Lo digo porque quiero que seas bendecido.
Así que si estás viviendo con tu novia o novio, si estás teniendo relaciones con tu novia o novio, para y hazlo bien. Tus opciones son romper o casarte. Romper o casarse son opciones perfectamente buenas. Romper o casarse. Y no estoy hablando de cómo algún día por el camino aspiramos así, tenemos una fecha, pastor, del año tal y tal. Fuera de aquí. Estoy diciendo obtener una licencia de matrimonio antes del próximo domingo. Es un poco de amor duro ahora, un poco de amor duro. Vuelve a la iglesia con tu licencia de matrimonio el próximo domingo. Algún pastor, alguien te casará en el vestíbulo. Puedes tener una boda después, puedes tener una ceremonia después, pero hazlo bien ante Dios ahora. No sabemos cómo podemos dejar de dormir juntos. Bueno, no lo estás haciendo ahorita mismo, sigue haciéndolo. Duerme en el sofá hasta que tienes un anillo en el dedo. Hazlo a la manera de Dios, esa es la manera bendita. Y luego un par de cosas más que quiero decir acerca de las relaciones. Aún después de que se casen, necesitan practicar la pureza sexual en sus relaciones. Eso significa no más pornografía, no más libros inapropiados. Y si estás involucrado en esas cosas, para de hacerlo. Pero ¿cómo lo dejo? Lo tienes que dejar. Y si necesitas ayuda, te ayudaremos. Tenemos Celebrate Recovery, tenemos grupos de Conquer, te ayudaremos a liberarte. Necesitamos obedecer el diseño de Dios para el matrimonio. Y Él estableció una jerarquía. Él dice, esposas sométanse a sus esposos, Efesios 5, y esposos amen a sus esposas, no importa si creen que se lo merecen. Simplemente lo hacemos, ¿por qué? Porque Él lo dijo. Deja de guardar rencor en tus relaciones. Si alguien te ha herido u ofendido, perdónalo como tú has sido perdonado. Necesitamos obedecer a Jesús como Rey cuando se trata de nuestro dinero. Necesitamos seguir los principios de sabiduría en las Escrituras que Dios nos dio para protegernos y bendecirnos. Él dijo, gasta menos de lo que ganas, trata de ahorrar para el futuro, trata de evitar la deuda porque la deuda te esclavizará. Él dice que honres a Dios con tu dinero, así que el diezmo le pertenece a Dios. El primer 10% de todo nuestro aumento es suyo. Él dijo, ya sea que se lo des o no, así que tus opciones son traérselo o robarle el diezmo. Luego puedes dar ofrendas según Dios te guíe y según tus posibilidades. Deberíamos cuidar de los pobres, deberíamos ser generosos, deberíamos dar las mejores propinas. Pero no cuando hacen girar el iPad. Te van a hacer una pregunta. Todos sabemos lo que está pasando. Tenemos que obedecer a Jesús como Rey cuando se trata de adorarlo. Eso significa que debemos ir a la iglesia cada semana. Una cosa es enfermarse, eso pasa. Una cosa es que te vayas de vacaciones. Eso es totalmente comprensible si tienes que viajar por negocios. Pero por lo demás, el día del Señor es el día del Señor. Es el día en que debemos venir y adorarlo y darle prioridad. Establece el estándar para nuestra familia. No es una opción social alternativa. Ir a la iglesia no es solo algo que haces cuando no hay partido de fútbol. Ir a la iglesia no es lo que haces cuando no hace buen tiempo. Ir a la iglesia es más importante que llevar tu barca al lago. Es más importante que jugar otra partida de golf. Ir a la iglesia te bendecirá más de lo que te bendecirá dormir más tarde. Deberíamos vivir en comunidad y servirnos unos a otros y deberíamos obedecer a Jesús como Rey cuando se trata de sustancias. Debemos evitar los excesos. Es posible tener excesos o problemas con la comida o la bebida o las drogas. Y la Biblia nos advierte contra la embriaguez y la gula porque estas cosas pueden esclavizarnos. Tenemos que tener cuidado con eso. Y luego Dios nos manda a manejar nuestro tiempo y nuestro talento de cierta manera. Debemos priorizar nuestro tiempo en esta tierra para que hagamos un impacto eterno con nuestras vidas, no solo haciendo lo que se sienta bien en el momento, sino que debemos estar orientados al futuro y pensar en qué tipo de impacto va a dejar mi vida en esta tierra para la gloria de Dios. Y luego quiero animarte a someterte a Jesús como Rey con tus palabras que hablas. Deberíamos ir y decirle a la gente las buenas nuevas como Jesús nos mandó a hacer. Debemos hablar de vida y no de muerte. Porque la muerte y la vida están en poder de la lengua. No dejemos que de nuestra boca salgan malas palabras. Y ni siquiera estoy hablando de malas palabras, porque las groserías son culturalmente dependientes y
No somos legalistas sobre esas cosas. Si te golpeas el dedo del pie y dices alguna palabra, no estoy tan preocupado por eso. No es como mi mayor preocupación. Diré, si Jesús es tu Salvador, probablemente es tiempo de dejar de usar malas palabras como un marinero. Amén. Necesitas aprender algunos adjetivos nuevos. Me preocupa mucho más si estás chismando de la gente o si criticas todo. Eso es un problema mayor. Habla de la vida. Ninguno de estos puntos que estoy repasando ahora, ninguno de estos son como proverbios chinos de una galleta de la fortuna. Oh, eso suena bien. Estos son mandamientos de nuestro Rey. Y enfatizar estos mandamientos no es promover el legalismo. El legalismo es un reflejo de orgullo. Se trata de lealtad. La obediencia no es legalismo, es lealtad a tu Rey. Así que no solo obedecemos a Jesús porque Él está a cargo, no solo le obedecemos porque nos protege o porque nos bendice, obedecemos a Jesús como Rey porque lo amamos. Esa es la verdadera motivación. En Juan 14:15 Jesús dijo, si me aman, considera mis mandamientos. No, verdad que no dijo eso. Él dijo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Así que amar a Jesús no es solo un sentimiento que sientes cuando baja la música de alabanza. Realmente siento el amor por Jesús en este momento, aunque espero que lo sientas en algún momento. Es bueno. Amar a Jesús también es algo que se hace. Le obedecemos porque lo amamos y mostramos nuestro amor. Al medio de nuestra obediencia, hablar es fácil. Tus acciones hablan más que tus palabras. Recuerda quién es Él realmente. No es solo nuestro Salvador, es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Y tienes que recordar que Él es tu Señor. Porque si solo piensas en Él como tu amigo, podrías apreciar su compañía. Si solo piensas en Él como un consejero, podrías considerar su consejo. Si solo piensas en Él como tu proveedor, aprenderás a confiar en Él. Si solo piensas en Él como tu protector, lo buscarás en los momentos difíciles. Si solo podrías pensar en Él como tu Salvador, seguirás agradeciéndole el perdón. Y todas esas cosas que hace por nosotros son cosas buenas. Pero si lo amas como tu Rey, demuestras ese amor sometiendo tu vida plenamente a su autoridad en tu actitud y en tus acciones. Significa que debemos obedecerlo y hacer lo correcto por la razón correcta con la actitud correcta. Hacer lo correcto por la razón correcta con la actitud correcta. Porque Él es nuestro Rey. Y esta es la cuarta cosa, la última cosa. Porque Él es nuestro Rey, vivimos como embajadores victoriosos del reino de Dios en esta tierra. Había 3 tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Enseñé sobre esto en nuestra serie de Éxodo en el pasado, pero les daré un breve resumen. La ley del Antiguo Testamento realmente consistía en 3 tipos de leyes. Estaba la ley moral, que define el bien y el mal. Por ejemplo, no robar, no cometer adulterio, no cometer asesinato. Esas leyes son duraderas para nosotros hoy, porque revelan la moralidad como Dios la ha establecido. Jesús vino como profeta y como profeta elevó el estándar de la ley moral de Dios. Él realmente elevó el estándar, la gracia eleva el estándar, no baja el estándar. Así que Jesús dijo, ustedes han oído decir, no cometas adulterio. Pero yo les digo que si miran a una mujer con lujuria en tu corazón, es como si ya hubierais cometido adulterio. Él elevó el estándar. Él dijo, ustedes han oído decir, no mates. Pero yo te digo que si odias a tu hermano, es como si hubieras cometido asesinato en tu corazón. Eleva el estándar moral de la ley de Dios, la ley ceremonial. Describe cómo ser justo ante Dios en el culto del templo. Era ceremonial acerca del sistema de adoración y sacrificios y lo que podían comer y lo que podían vestir. Y les ayudaba a entender la pureza y justicia y santidad de Dios y nuestra pecaminosidad y cómo necesitamos estar limpios para presentarnos ante Él. Y esas son muchas de las cosas que lees en el Antiguo Testamento, como en Levítico, que nos parecen extrañas. Eso era parte de la ley ceremonial. Y esas leyes ya no se aplican a nosotros como cristianos porque Jesús cumplió perfectamente la ley ceremonial. La sangre que derramó fue el sacrificio final que nos hace justos como pueblo de Dios a través de la fe. Jesús nos da acceso restaurado a Dios para siempre, para que podamos entrar con confianza en su presencia.
Así que no estamos atados por la ley ceremonial. Luego Dios les dio la ley civil. Había la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. La ley civil fue dada para que la nación de Israel pudiera funcionar y prosperar como nación, como pueblo. Así que la ley civil consistía en muchas cosas, pero como reglas para el comercio, compra y venta, manejo de disputas civiles, manejo de crímenes y castigos por crímenes, inmigración, cuidado de los pobres, muchas cosas así. Y ya no estamos obligados por todas esas leyes porque no somos parte del antiguo Israel. Pero esas leyes civiles revelan mucho acerca de la moralidad de Dios y su juicio. Pero Jesús como Rey ha establecido e inaugurado un reino eterno. No somos parte de Israel, pero somos parte de su reino, y su reino tiene ley. Su reino tiene ley moral. Hay una forma en que quiere que su reino funcione. Y por eso quiero explicar esto. Mateo 28, la gran comisión, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Fíjense en eso. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Sé que muchos de ustedes han oído esto antes, pero quiero que se fijen en los pequeños detalles que marcan una gran diferencia. Fíjense en lo que dice: debemos hacer discípulos de todas las naciones, no solo en todas las naciones. Literalmente dice en griego, enseñar a todas las naciones o discipular a todas las naciones. Y tendemos a pensar que el discipulado es algo personal, cuando en realidad es algo social. El resultado de discipular a una nación y enseñarle a obedecer todo lo que el Rey Jesús ha ordenado es que, con el tiempo, las naciones deberían parecerse cada vez más a las naciones cristianas. Este es un mayor cumplimiento de la orden de la creación dada a Adán y Eva en el jardín. Génesis 1, 28. Dios dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Él quería que gobernaran, pero lo estropearon desobedeciendo a Dios y quebrantando sus mandamientos. Dios ha restaurado mucho de lo que estaba roto y ahora somos capaces de cumplir ese mandato, pero de una manera aún mayor. El hecho de dar frutos que queremos y el dominio que estamos buscando es que queremos que el reino de Dios se extienda y queremos que la gente aprenda a obedecer al Rey Jesús. Queremos que tanta gente en la nación venga a la fe en Cristo, que la nación comience a actuar de una manera que agrade a Cristo y viva de una manera y hable de una manera y elija líderes de una manera y se parezca más a una nación cristiana con el tiempo. Esto es importante. Y lo sabemos por cómo Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6. Así es como debes orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, mira, en la tierra como en el cielo. Nuestro rey nos dijo que oráramos, buscáramos y deseáramos que el reino que solo estaba en el cielo se hiciera realidad cada vez más en la tierra. Y lo que las iglesias como la nuestra piensa hacer no es solo salvar a individuos y discipular a individuos, sino que queremos impactar a la comunidad que nos rodea para que con el tiempo se parezca cada vez más a una comunidad cristiana. Queremos que en la tierra sea como en el cielo. Bueno, tienes que pensar en lo que hay en el cielo y lo que no hay en el cielo. En el cielo, Dios es continuamente adorado. Es continuamente adorado. En el cielo, la gente le obedece y no hay pecado, no hay muerte, no hay sufrimiento. En el cielo, Jesús es glorificado. ¿Qué no hay en el cielo? En el cielo no hay clínicas de aborto. En el cielo no hay clubs de striptease. En el cielo no hay atención afirmativa de género. En el cielo, piensa en esto: no hay desfiles del orgullo, no hay disturbios, no hay prejuicio, no hay ataques terroristas, no hay mezquitas, no hay páginas web de pornografía, no hay Skid Row y no hay abogados de divorcio. Queremos eso aquí. Estoy orando para que nuestra iglesia ponga los clubs de striptease fuera del negocio y poner los abogados de divorcio fuera del negocio. Tendrían que buscar otro trabajo. ¿Cómo logramos eso? Discipulando a la nación, enseñando a la gente cómo vivir para Cristo y criar a los niños para que conozcan a Cristo. Y también queremos ser activos y estar presentes en nuestra comunidad.
en la forma en que votamos y por quién votamos y qué tipo de políticas. Queremos como cristianos establecer leyes y políticas que agraden a Jesucristo, el Rey. Por eso debemos participar en la política. No es pelear una guerra cultural, no es pelear una guerra política, es una guerra espiritual. Y no estamos peleando esta guerra porque queremos poder, ya tenemos poder a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que queremos? Uno, queremos complacer al Rey Jesús, haciendo que la tierra se parezca más al cielo, y queremos que más gente se salve. Y una nación cristianizada es más propicia para hacer más cristianos. Ha habido una investigación que se ha hecho recientemente que en realidad es bastante sorprendente y algo contraintuitivo. Uno pensaría que si tienes una ciudad muy atea y liberal, la manera de cambiar la ciudad sería evangelizar a la gente y cambiar su fe. Y después, el subproducto de cambiar su fe sería cambiar el gobierno y la sociedad de la ciudad. Pero en realidad, estamos encontrando investigaciones muy extrañas que indican que está sucediendo lo contrario, que en muchas de estas ciudades sin Dios se están volviendo más conservadoras social y políticamente, y están cambiando las leyes y las políticas. Y más al fondo de esto, más personas están llegando a la fe como un subproducto. Es un poco contraintuitivo, pero si lo meditas un minuto tiene sentido. Porque Dios dice en sus palabras que cuando los piadosos están en el poder, cuando los justos están en el poder, el pueblo se alegra, pero cuando gobiernan los malvados, el pueblo gruñe. Cuando creas leyes que agradan a Dios, creas una sociedad que es más fácil descubrir a Dios. ¿Crees que es más fácil o más difícil para los niños llegar a conocer a Dios cuando sacas la oración de la escuela? O si tienen que ir a trabajar todos los días y ser controlados por políticas demoníacas, eso no ayuda a la sociedad. Así que queremos una sociedad que se gobierne a sí misma de una manera que agrade a Dios. Y queremos que más personas lleguen a conocer a Dios como Padre y a Jesús como Rey. Cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, en Juan dijo: mi reino no es de este mundo. En Juan, ¿por qué dijo eso? Porque su reino aún no era visible en esta tierra. Pero Él quería que supiéramos que Él tenía un reino, solo que aún no había llegado todo. A veces la gente cita ese pasaje. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, y piensan que eso significa que no le importa lo que hacemos en el mundo, y eso no es verdad. Él dijo mucho: disipula a las naciones, venga tu reino a la tierra como al cielo. Y se supone que debemos trabajar para el avance de ese reino. Sabemos que Jesús quiere que su reino sea plenamente realizado en la tierra a nuestro alrededor, porque nos dijo que oráramos por Él y que lo buscáramos y que discipuláramos a las naciones. Y ha estado trabajando. ¿Lo entiendes? Piensa en esto. Estados Unidos, a pesar de sus imperfecciones, se parece mucho más a una nación cristiana que la antigua Babilonia, donde Daniel fue llevado al exilio como esclavo. Estados Unidos se parece mucho más a una nación cristiana que el antiguo Imperio Romano, donde Pablo les escribió en Primera de Pedro, animándolos como exiliados, que en realidad estaban bajo persecución. Tenemos libertad religiosa, tenemos la capacidad de hablar y tenemos valores en toda nuestra sociedad que aún reflejan los valores bíblicos. Oro para que volvamos aún más a eso. Pero eso es porque estamos aquí hoy, porque los discípulos salieron y llegaron a las naciones. Pero no podemos conformarnos con lo que tenemos y no podemos retroceder o escondernos. Queremos vivir en una sociedad donde no haya aborto, no solo menos aborto. Queremos estar en una sociedad donde no exista el mes del orgullo, porque desagrada a Dios. El orgullo viene antes de la caída y es asqueroso. Y queremos poder enviar a nuestros hijos a la escuela sin preocuparnos de que sean adoctrinados. Estamos llamados a seguir adelante y tomar más terreno hasta que el Rey regrese. Así que para hacer eso, tenemos que adoptar las posturas espirituales de un ganador. Tenemos que poner nuestras cabezas en alto y nuestros hombros hacia atrás y caminar con confianza en la victoria que Jesús ha ganado en nuestro nombre. Hay demasiados cristianos que adaptan una teología de perdedores y van por la vida con la cabeza baja, encorvados, tratando de que no nos pongan atención. Me voy a esconder en mi búnker porque el mundo da miedo hasta que Jesús vuelva un día. No, somos más que vencedores. Romanos 8 dice: en todo esto somos más que vencedores.
y debemos esperar ganar porque Jesús ganó. No somos esclavos dóciles viviendo en Babilonia en el exilio. Somos coherederos victoriosos con Cristo. La primera de Juan 5 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Voy a invitarlos a ponerse de pie conmigo y para este momento de respuesta. Y quiero tomar tiempo para las personas que necesitan recibir a Jesús como su Rey y Salvador. Y luego voy a cerrar este mensaje con un último ánimo. Somos salvos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios y recibiéndolo como nuestro Rey. Y podría haber personas aquí hoy que necesitan dar ese paso de fe y rendirse al Rey Jesús y ser salvados del pecado y la muerte y el infierno. Así que inclinemos nuestras cabezas por un momento. Si ese eres tú, ora esta oración conmigo donde quiera que estés. Siente al Espíritu Santo obrando en tu corazón ahora mismo y atrayéndote a venir a casa con Jesús. Solo di, Dios, te pido que me salves y confieso que he pecado contra ti. Y necesito tu perdón. Confío en Jesús para que me salve. Creo que Él es el Rey y creo que murió en la cruz por mis pecados. Creo que resucitó y me da la victoria. Quiero seguir a Jesús desde hoy y vivir para ti y tu gloria. En el nombre de Jesús, oro. Agachemos la cabeza por un segundo. Quiero que tomes un momento para responder a esto. Si acabas de hacer esta oración para aceptar a Jesús ahora mismo, no te voy a hacer nada raro, no te voy a avergonzar, pero quiero que tengas la oportunidad de responder rápidamente exteriormente a esa decisión interior. Si acabas de orar esa oración, solo levanta tu mano. Levanta tu mano para que yo pueda agradecer a Dios por ti. Es maravilloso. ¿Alguien más? Increíble, increíble. ¿Alguien más? Sí, muy bien. ¿Alguien más? Alabado sea Dios. La mejor decisión. ¿Y qué tomarás en toda tu vida? Hey, iglesia, demos gracias a Dios por esas almas que fueron salvadas. Vamos. Alabado sea Dios. Muy bien. Esta es mi última palabra de ánimo. Colosenses 1:13 dice esto: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Lo recuerdan? Recuerden esto. Cuando recibiste a Jesús como Rey, cuando creíste en Él como el Hijo de Dios, obtuviste un nuevo estatus de ciudadanía. Tienes un nuevo pasaporte. Perteneces al reino de Dios. Tenemos un Rey en el trono que solo es bueno. Y cuando regrese, lo experimentaremos en toda su gloria y en su poder. No tendremos que preguntarnos cómo es, porque lo veremos cara a cara. Estoy ansioso por verlo. Hemos leído sobre su estancia en la tierra. Vino la primera vez como siervo sufriente y entró humildemente en Jerusalén montado en un burro. Va a regresar con los ejércitos del cielo en un caballo blanco, no para sufrir, sino para vencer. Y dice en Isaías que se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. ¿No estás agradecido por eso? Vamos, alabemos hoy a Dios. Señor, te damos gracias y te alabamos. Te honramos como nuestro Rey y te damos gracias por tu autoridad, Dios. Nos sometemos a ti en tu palabra, Señor. Recibimos tus dones y tus buenas bendiciones que no tenías que darnos, pero que nos das por tu amor y tu gracia. Queremos vivir para tu gloria. Queremos que seas exaltado por nuestra alabanza y nuestro tributo a ti, nuestro honor para ti, Dios. Oramos para que nos des poder y nos des valentía para salir a este mundo y representarte como embajadores del victorioso Rey de todos los reyes. Oramos por esto y creemos en las cosas buenas que van a suceder. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Todos dijeron amén, amén. Vamos, alabemos a Jesús hoy. Démosle gracias.